Hola, buen día. Iniciamos el cafecito. Nuestro invitado para hoy es el doctor Víctor Tomás Méndez, que no viene ahora como funcionario municipal, sino como funcionario ya del Ministerio de Salud Pública, porque es director provincial Santiago I. Buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer estar nuevamente por aquí con ustedes y presto a brindarles las informaciones que necesiten. Bueno, pues lo primero es, díganos, esta provincial Santiago I, ¿cuál es? La Dirección Provincial de Salud Santiago I ocupa todo el espacio que corresponde a la circunscripción número 1 de Santiago. Va desde Pedro García, recorriendo todo Gurabo, hasta el túnel de Puerto Plata. De ahí hacia detrás, incluyendo en Sánchez Espaillat y Cienfuegos. O sea, es una zona bastante amplia, claro, sí. bastante amplia. Y estamos trabajando en supervisar y conocer todas las necesidades de nuestra área, para entonces informarle a nuestro ministro. ¿Cuántos hospitales o subcentros o policlínicas hay en ese perímetro? Bueno, tenemos alrededor de 40 CPNs, que son los centros de atenciones primarias, que son los que supervisamos, y ya alrededor de 18 centros privados. Pequeños, pero centros privados. ¿Ustedes tienen que supervisar también? Tenemos que supervisarlo, claro, como Ministerio de Salud Pública. Doctor, todavía, a pesar del tiempo que lleva esta división, el dominicano común no diferencia las funciones del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud y entiende que ustedes como dependencia pues son responsables del quehacer cotidiano de los centros hospitalarios de todos los niveles. Sin embargo, escucho que ustedes como Ministerio de Salud Pública tienen intervención en estos centros. ¿Cuáles son esas atenciones que ustedes realizan desde el ministerio y que no tienen que ver con el Servicio Nacional de Salud? Mira, nuestro papel es más de supervisor. Supervisar que todo marche bien, verificar las necesidades que pueda tener un centro de salud y comunicarlas a las instancias superiores. Pero también nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la inmunología, las vacunas y las enfermedades que se dan por épocas. Si hay un brote, si existe algún aumento en cualquier enfermedad y la supervisión. Entonces estamos pendientes a todo eso. Además, la certificación, que ahí vamos de mano, que queremos integrar a la alcaldía, que ese es uno de los proyectos que tenemos en carpeta, integrar a la alcaldía a la supervisión de los puestos de dispendio de alimentos. Entonces, Salud Pública es quien certifica un restaurante, un puesto de comida que está apto para el consumo y para la venta de alimentos. ¿Ustedes tienen incidencia también en los puntos de comida informales? Sí. Y eso es lo que quiero ampliar. Mira, una ciudad como Santiago, un municipio como Santiago, que está en pleno auge y desarrollo. Y lo muestran las inversiones privadas que tenemos. O sea, tenemos una capacidad de habitaciones de hoteles en crecimiento aún, porque faltan más. Y un sinnúmero de restaurantes que todos los días tenemos apertura de nuevos. Entonces debemos asegurarle a nuestros visitantes y a nuestros municipios que esos locales o puestos informales de dispendio de alimentos estén certificados como lo hacen en los países desarrollados. Cuando usted va a la ciudad de ejemplo que tomamos aquí, siempre es Estados Unidos, Nueva York en contexto. Y usted ve que donde quiera que usted va, hasta la habichuela con dulce que vende la dominicana o el dominicano, tiene que tener una certificación del ayuntamiento en el área de salud. Entonces queremos implementar eso aquí para brindarle seguridad a nuestros turistas. Pero aquí hay confusión, y digo aquí en el país, porque a veces no se sabe cuándo es el Ministerio de Salud y cuándo es el Servicio Nacional de Salud. Usted trabaja para el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O sea, no para el Servicio Nacional de Salud, que es el que opera los centros clínicos. Es el que administra los centros clínicos y se encarga del personal que labora en los centros hospitalarios. Pero usted entonces supervisa esos centros. Entonces nosotros supervisamos la función de ellos y el desempeño de ese personal
que maneja el Servicio Nacional de Salud. Me resulta interesante el tema de la supervisión de los espacios de expendio de comida, porque si bien hay espacios habilitados para tales fines, hay otros que aunque parezcan ser formales, sus instalaciones pues denotan que hay ciertas debilidades. ¿Cuáles son los puntos principales que ustedes evalúan para estas certificaciones? Más allá del manejo de los alimentos, ¿qué otras cosas como clientes podemos observar que deberían tener habilitados para saber que ese espacio está certificado? Mira, es muy raro encontrar un restaurante o un local con la cocina abierta. Pero en los espacios pequeños de dispendio, o sea, los ambulantes, usted se da cuenta a simple vista. Ahora, ¿dónde está el problema? En que se supervisa una sola vez y no se vuelve a supervisar. Entonces tenemos que integrar a todo el gobierno y hacer una sola gestión en pro de ese fin, que es certificar y ayudar a certificar. Porque no es venir con una política de represión a una persona que se está buscando el sustento de su familia con un puesto de comida. Es educar. Por eso llegamos a un acuerdo y próximamente se va a oficializar un acuerdo con Infotep que brinda los cursos y la capacitación en manejo y conservación de alimentos. Entonces vamos a ir paulatinamente educando a ese vendedor a cómo manejar y cómo conservar alimentos y no hacer la contaminación cruzada, que es mezclar los alimentos ya cocidos con los crudos, usar la misma tabla donde pico carne para los vegetales y en todo ese renglón de cuidado de los alimentos. Doctor, pero eso es bastante difícil. Por ejemplo, en los denominados food trucks, que están muy de moda ahora, la mayoría de esos negocios no tienen ni siquiera baños para los clientes, menos para los trabajadores. No tienen agua potable directa, sino que lavan algo, lo lavan en una batea, en una ponchera, una cosa de esa. O sea que si ustedes van a inspeccionar de verdad, tienen que cerrar todos esos negocios. No cerrarlos, vamos a educar y vamos a buscar los medios de que ellos mejoren. Porque como dije, no es una medida represiva lo que queremos hacer, es una medida educativa. Y claro, después que usted educa, fortalece y supervisa, ya entonces cuando venga una supervisión, usted no puede alegar ignorancia. Ah, yo no sabía que eso era así. Usted sabe que esa es la frase. Pero los propios restaurantes, los restaurantes establecidos, acostumbrados a un inspector de salud pública que pasaba de vez en cuando por el negocio y que ellos con 10,000 pesos, 5,000 pesos ya resolvían el problema. Los negocios establecidos como restaurantes no pasan un examen riguroso. Entonces, los restaurantes... Eso es lo que queremos mejorar, don Jaime. Esa es la meta que nosotros tenemos. Mejorar. Y no es imposible. El imposible es sentarnos a decir que es imposible y no hacer nada. No. Pero tenemos que comenzar a trabajar. Lo que no se inicia, nunca termina. Entonces tenemos que iniciar. ¿Y qué establece la ley como sanciones? Ese es un detalle. Ajá. Entonces ahí tenemos también que mejorar. Va desde la clausura del establecimiento, pero va por diferentes estamentos. Entonces tenemos que buscar la manera de unirnos todos. Porque hay uno que certifica, por ejemplo, los equipos que tiene ese restaurante. Salud Pública certifica a esos equipos también. Y una fiscalía alterna es quien se encarga de clausurar o poner una multa al establecimiento. Entonces tenemos que ir todos en conjunto, todos trabajando unidos y de la mano para que sea efectivo. Y eso es lo que estamos haciendo, incluyendo ahora un espacio con la alcaldía que no está dentro del espacio de la ley, no está dentro de sus atribuciones como municipio, supervisar ese tipo de elementos, pero la queremos integrar como parte fundamental del municipio. Es el primer gobierno que tiene el municipio, entonces debemos incluirlo en esa política que se quiere implementar. Pero serían varias alcaldías porque la de Santiago tiene una limitación geográfica. Sí, no, empezaríamos por la de Santiago.
Porque usted tiene que pasar por Licey, por Tamboril. Sí, todas se van a ir Villa González, integrando, claro. Navarrete. Todas se van a ir integrando. Todas esas O sea que alcaldías. la previsión de la ampliación o del, digamos que de sumar estas atribuciones a lo que contempla la ley municipal pudiera también ser el precedente que permita extenderse a los otros municipios, por lo menos de la provincia. Exacto, siempre hay un plan piloto por donde se debe iniciar. Y aquí arrancaría. Y aquí arrancaremos. Además que a través del Ministerio de Salud Pública ya se está trabajando la modificación de los reglamentos. Entonces ahí se van a implementar nuevas políticas, nuevos reglamentos para que eso sea posible y la integración de todas las instituciones. ¿Y cuántos inspectores tienen ustedes disponibles para esa supervisión? Bueno, en mi área tenemos alrededor de 83 inspectores. También se van a recapacitar, porque siempre hay que ir actualizando los conocimientos y tratando de quitarle las mañas viejas. Les deseo suerte. Vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Muy bien, estamos en el cafecito con el doctor Víctor Tomás Méndez. Es el nuevo director provincial Santiago I del Ministerio de Salud Pública. Y estamos hablando de la importancia de la supervisión y de la certificación de los restaurantes y de todo el negocio que venda alimentos. Porque hay muchos componentes, pero en un país donde nadie quiere respetar ningún tipo de ley, solo la drasticidad puede resolver los temas. Por ejemplo, ¿cuál sería mi opinión? Bueno, que Salud Pública le haga llegar a cada negocio una planilla señalando qué tienen que tener y por qué van a ser supervisados cuando eso vaya a ocurrir. Porque nadie quiere cumplir nada. Aquí hay alimentos que se venden, que yo no sé si eso pertenece a Salud Pública, me imagino que ustedes tienen algo que ver con eso. Aquí hay alimentos que se venden en supermercados conocidos, que dice que el registro industrial está en proceso y ya están vendiendo el producto. Eso se supone que es algo ilógico totalmente. Sí, eso es parte de las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud Pública. Y supervisar los supermercados y farmacias, de que los productos estén vigentes, de que no se esté vendiendo productos vencidos. Eso es parte de nuestras funciones. ¿Y cómo ustedes cumplen con tantas cosas? ¿No tienen personal para tanto? Sí, porque se hace por áreas, se dividen por áreas y por días. O sea, no es diario que se supervisa. No, claro que no. Se supervisa a medida que... Cada 2 o 3 meses, me imagino. Pero a propósito de las farmacias. En las farmacias, la ley establece, si no la han derogado, que en cada farmacia tiene que existir un farmacéutico profesional. Hay dos cosas. Primero, creo que no hay ninguna universidad que esté ya impartiendo la clase de farmacología. Lo primero. Lo segundo es que lo que hace 30 años se hacía era que se alquilaba un farmacéutico, alquilaba el título, lo colgaban en una farmacia, pero quienes estaban ahí eran muchachos y muchachas que habían aprendido a descifrar la lectura de los médicos, que para ese entonces todos escribían a mano, ¿no? Hoy día una gran parte ya escriben en computadoras, pero hay quienes siguen escribiendo a mano. Sí, es que lamentablemente, don Jaime, tenemos que saber que estamos en República Dominicana y que vamos a ir cambiando de manera gradual las condiciones en las que se dan ciertas situaciones. Pero eso con la represión de la ley, doctor. Sí, se aplica la ley, pero no creo mucho tanto en la represión. Más bien hay que educar. Ahora, después que usted eduque, porque mire... ¿Y cuántos años nos faltan para educar a la población? Nos faltan mucho. El problema es que queremos la inmediatez. Y la inmediatez es imposible. China no es la China de hoy, de hace 2 años hacia acá. China duró un proceso de más de 30 años de preparación y evolución. Con un régimen de fuerza. Entonces, pero debemos empezar. En algún momento debemos empezar. Yo siempre tomo de ejemplo que quizás mucha gente no le gusta, pero tenemos el ejemplo del Salvador. Que era imposible, que no se podía, que eso era imposible. Eso fue a base de represión. Bueno, pero ¿a quién tú reprimes? A la población. No, a la población no. Y a los delincuentes. Delincuentes. En la represión a los delincuentes se han ido muchos inocentes. Y actualmente hay inocentes
en cárceles de Salvador. O sea, Pero que el no es. tomar acciones también Es implica peor. que se vayan muchos inocentes. Porque si nos ponemos, vamos a suponer el tema de la delincuencia. Les respetamos todo a los delincuentes, más sin embargo ese delincuente te elimina una persona de trabajo Claro. honesta, y entonces ¿cuál es la repercusión que hay? ¿Cuál es la defensa que hay hacia esa persona Claro. que fallece? Entonces, en el caso de nosotros, que es de la salud, tenemos que ser vigilantes. Y estamos siendo vigilantes y vamos a iniciar el proceso de ser vigilantes. Nuestro ministro, por instrucciones de nuestro presidente, está ejecutando esas acciones. Y es la línea y la política que nos ha trazado. Vamos a hacer un trabajo en salud diferente, vamos a implementar y a emplear lo que quizás hacía años que no se hacía, pero no de manera represiva. Vamos a tratar de educar, de llevar conciencia. Pero, doctor, luego de que llevemos eso, si no se atiende al llamado, pues entonces tú aplicas lo que está escrito en las normas y doctor, leyes. ustedes que ya han iniciado estos procesos y que tienen la intención de formalizarlos, ampliarlos en el municipio para que sea obligatorio, no solamente el proceso de supervisión para certificarte, sino que eso sea constante. ¿Qué tanto desconocimiento ustedes evalúan hay en los lugares que han podido visitar? Porque eso nos permite medir qué tanto tiempo en educar tomará. Me refiero a que si el propietario mismo de un negocio de expendio de comida no conoce cuáles son los criterios, o si esos criterios están claramente establecidos, a dónde están, ¿cómo ha sido ese proceso inicial de evaluación? Porque nos permite medir si nos faltan años en ese proceso todavía. Mira, puede ser que el dueño tenga algún conocimiento. El problema es el empleado, que es el encargado. Usted sabe que no todas las cocinas aquí tienen verdaderos chefs, Alguien que sabe cocinar y ya. sino que son cocineros. Verdaderos chefs tienen quizá 1 o 2 restaurantes. Entonces, bajo esa sábana es que nosotros estamos trabajando, principalmente en los lugares ambulantes, los food trucks, como dice don Jaime, los puestos de comida rápida, hot dog y demás, no tienen el conocimiento. Entonces, tú no puedes ir a aplicar la ley y ser drástico con una persona que desconoce cuál es el manejo. Entonces, tenemos que primero educar, informar, hacerle saber una visión de don Jaime que sí existe. Se da una planilla con los requerimientos, porque no es lo mismo supervisar un gran establecimiento, un restaurante ya en un local fijo que debe tener ciertas condiciones, a un puesto de comida ambulante. No es la misma cartilla. No. Entonces, debemos educar, debemos adaptar a cada situación las necesidades y los requerimientos. Y luego que se eduque y ya se tenga conocimiento, entonces se aplica. Cuando no cumpla con los requerimientos, pues se aplica las normas y las leyes establecidas. Pero el trabajo principal e inicial es educar, para entonces poder aplicar una ley, aunque la ley dice que la ignorancia no es excusa. No, Que- pues, si usted va a hacer un negocio, tiene que saber Que saber las leyes. qué es lo que hay Bueno, no, detrás. pero no siempre. No siempre es la intención de... Bueno, y yo creo que en la mayoría de los casos. Pero la intención no es ser represivo, es mejorar. ¿Y qué tan aplatanados están esos criterios, doctora? ¿A qué me refiero? En muchos casos, no estoy diciendo que sea pero ocurre que hay plantillas que son tomadas como referencia en orden internacional y vienen y te la quieren aplicar en la República Dominicana, pero que eso es inllegable. O sea, cuando me exige que tengo que tener tubería en un carrito de hot dog, pues, por poner un ejemplo, Sí. ¿qué tan aplicables y lógicas pudieran ser, sobre todo para esos negocios informales, la que te pone la mesa y te vende los fritos verdes de desayuno? ¿Pueden ser logrables? Sí, porque es una cuestión de manejo. Vuelvo y digo, no se le va a exigir los mismos requerimientos de un local ya fijo y grande a una persona que vende comida de manera callejera. Se adaptan los requerimientos. Y lo tenemos en Nueva York. Los carritos, bueno, en todo Estados Unidos, pero tomamos como referencia a Nueva York. Ahí no hay baño. En un carrito no hay tuberías, No. pero está certificado. Sí, pero hay procedimientos. Y si a usted le pasa algo comiéndose un hot dog, un gyros o cualquier otro alimento, un pretzel, usted demanda y bueno, demanda a la ciudad, A la ciudad. Sí, al que es la municipio. responsable de velar por su Sí, seguridad. pero esos carritos solo hacen hot dog, por ejemplo, y tienen ya su mecánica de garantizar la salubridad.
Pero aquí hay negocios de eso que te tienen un menú con 8 o 10 platos, que ya garantizar salubridad es imposible prácticamente. Pero yo voy a hacer una referencia y una propuesta después de los mensajes. ¡Vámonos! Bueno, estamos hablando de algo que es importante porque el cuidado de los negocios que venden comida es vital para la salud de las personas, pero tenemos una cantidad de gente que eso no le importa un carajo también. Pero yo le voy a proponer algo, doctor, para que usted lo analice. Yo vi en estos días, y me llamó la atención, unos snaps, unas picaderas que vienen de México. Lo trajo una amiga que está en México, pero después vi que en los supermercados están vendiendo esos snacks, esas picaderas, que en México el Ministerio de Salud le coloca un recuadro en negro, que hay que verlo obligatoriamente en el frente del envase, que dice que este producto tiene mucho azúcar, el otro lado dice que tiene mucho carbohidrato, el otro dice que esto es dañino para la salud, pero lo dice en letra grande. Aquí eso no se hace. Aquí se ponen lo que supuestamente los ingredientes de un producto. Entonces, como ustedes no es verdad que van a clausurar todos esos negocios que hay, que venden comida, que no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos, ni para lavar el producto. Por ejemplo, hay negocios que utilizan vegetales, que eso es lo más propicio a contaminarse. Entonces no hay forma ni siquiera de lavar esos vegetales. Entonces, que Salud Pública ponga, este negocio no pasa los controles que habitualmente hacemos, punto, y ya para el que se envenene ahí no puede alegar nada. No, usted lo que va a visualizar, porque se está cambiando el formato, es un sello grande, sí, que donde usted no vea ese sello, no hay que decirle que no clasifica. Donde usted no vea ese sello, sí, pero es su decisión comer el o no. sello tiene que decir algo. ¿Qué va a decir el sello? No, donde usted no vea ese sello. Pero, o sea, el sello es de que pasó... De que pasó la inspección y se está verificando, porque viene... no quiero adelantar está bien, las cosas, pero viene con una supervisión que se va a ver marcada cada cierto tiempo y con un sello y firma del supervisor encargado. ¿Y por qué usted no se reúne con... Aquí hay 2 asociaciones que agrupan a los restaurantes? Sí, ya estamos Ugasa en proceso. Y no sé qué cosa más. Sí, con Ugasa nos vamos a reunir, que es la de Santiago. Exacto. Y que la mayoría de los restaurantes ambulantes pertenecen a Ugasa. No, y de los no ambulantes también. Sí, o sea, Ugasa comprende los restaurantes ya con establecimiento, pero también la mayoría de los ambulantes. Exacto. Doctor, o sea, que mayormente son los mismos dueños. Es más fácil que usted se hable con ellos y le diga, mira, esto viene así. Como institución, como Salud Pública, Ministerio, ¿ustedes tienen también incidencia, imagino que sí, en la supervisión del tratamiento de los alimentos de los centros escolares? Sí. Y esto implica no solamente lo que se ha denunciado, bueno, que niños se intoxicaron con la leche porque y muchas veces hacen alusión a que fue mal almacenada. También tienen incidencia con la preparación, ya sea de los que son contratados para la venta de comida, como los que tienen cocinas dentro de los centros. Sí, claro, hay una rigurosa inspección de esas cocinas. Inclusive para ser aprobado como cocina y poder ofrecer el servicio a las escuelas, se pasa una rigurosa inspección, tanto de salud pública como del Indocal. Lo comento que porque certifica los equipos, claro. Hay muchas denuncias constantes. Y vaya, los gustos pueden ser muy particulares en temas de no me gusta tal comida, pero sí de las condiciones o de la calidad de ciertos alimentos. Tengo casos muy cercanos de sobrinos que me dicen, bueno, es que no es porque no me guste el menú, es que el arroz a veces, o sea, la calidad de ciertos alimentos. Eso también tiene que ver con este tema de la certificación, o sea, tiene que tener cierto rigor y estándar lo que se utiliza. Sí. No, es que son rigurosamente inspeccionados. Ahí sí tú puedes estar seguro. Ahora, puede pasar un día, porque no se puede destinar un inspector para cada cocina, fijo, para que supervise. Para eso tenemos entonces el personal de las escuelas que nos llama y nos dice, mire, hoy hay problema, hoy la comida... Entonces se llama al encargado de esa
cocina y se le notifica que hubo una situación. Pero como no pasa diario, entonces tenemos el personal de las escuelas que es quien nos informa. Pero sí, puedes estar segura que la inspección, porque tengo amigos que tienen cocinas, y la inspección es muy rigurosa, muy rigurosa. Más que con las personas que tienen restaurantes. Bien, entonces si pasamos ahora al tema de las clínicas que son privadas, ¿verdad? Aunque ya hay hospitales privados, que antes solo hospitales eran los públicos. Sí. Ahora hay hospitales privados, en Santiago está el caso del HON, que se identifica como un hospital. Entonces, la supervisión en las clínicas, ahí la cosa es mucho más difícil para ustedes, poder supervisar que cómo está operando una clínica en todos sus procesos. Sí, pero se realizan. Uh-huh. Se realizan. Mira, si tú calculas el número de centros que tenemos en Santiago, privados, y quizás el número de casos que se puedan presentar, es muy mínimo. Es porque hay una inspección rigurosa. Y sobre todo con los más grandes. Sí. Es donde más se es riguroso. Porque son los de mayor capacidad. Entonces, la supervisión funciona. Funciona y ha sido efectiva. En los países más desarrollados se dan casos. En Estados Unidos vemos cientos de demandas constantes. Aquí es muy... Cuando se da un caso, pasa a toda la prensa y se vuelve sonoro. Y tendencia, en tal centro o con tal médico me ocurrió esto. O sea, que aquí la supervisión es muy buena. Pero aquí se habla mucho de que hay bacterias en áreas que son de intervención quirúrgica, por ejemplo, en habitaciones. Aquí hay muchísima gente que vive hablando de eso. Yo no sé cómo se dan cuenta de eso. No tengo idea. Bueno, es que en realidad no se dan los casos. Es sospecha, por ejemplo. O un paciente que no le fue bien por X o Y característica, tiende a lanzar un comentario en contra de un centro de salud X. Pues fíjate que las campañas siempre son dirigidas a un centro de salud específico. Sí. Y se van por ahí hasta que logran hacer o pretenden hacer un daño a un centro de salud en específico. Mire, don Jaime, tenga por seguro que aquí las clínicas son supervisadas con rigurosidad y pasan las pruebas. Vuelvo y digo, no le puedo decir, porque se pasa las pruebas de la infraestructura y de las salas quirúrgicas. Ahora, un descuido de un médico no se puede supervisar. Sobre eso también, doctor, y quizás después de la pausa nos pueda ampliar en los minutos que resten, porque hay una denuncia grave que realiza la Asociación de Cardiólogos de la República Dominicana, la Sociedad Dominicana, y vinculándolo incluso a personas no profesionales para realizar ciertos procedimientos que parecieran ser cotidianos, pero que tienen una vinculación directa con enfermedades, y eso es muy delicado. O sea que después de la pausa quizás podamos abordar sobre la supervisión de ese tipo. Vamos a la última pausa. Estamos en el cafecito. Bueno, hablando sobre el tema que planteaba la señora Ileana Rosario, sobre esa denuncia de la Sociedad Dominicana de Cardiología, eso es grave, porque se están viendo casos hechos públicos de mala práctica médica. Y ya sabemos que el colegio de médicos no fue creado aparentemente para fiscalizar la labor que desarrollan sus miembros, sino para pedir aumento de salario. Eso es lo único que hace el colegio. Entonces le corresponde al Ministerio de Salud supervisar a los médicos. La ley que obliga a la recertificación no se está cumpliendo en el país. No, se cumple, se somete, pero también creo que se ha sido un poco permisivo en los centros privados y en las instalaciones de centros independientes. Ahí hay que aumentar la supervisión y verificar que el médico que esté trabajando en un centro privado, aparte que en un centro de salud grande, sino de esas clínicas pequeñas o estéticas, pues realmente esté certificado para hacer lo que ofrece.
Sí, porque Ahí hay que aumentar, aquí hay un montón de ginecólogos haciendo procedimientos para los cuales ellos no están debidamente calificados. Pero hablábamos en el programa anterior que una cosa es tú ir donde alguien que diga ser dermatólogo y no lo sea y probablemente eso procura una alergia adicional. Pero estamos hablando del corazón, de padecimientos cardiológicos que tienden entonces a tener repercusión en otras enfermedades que tengan. Entonces ahí es delicada la denuncia que hacen. Yo le pediría a la Sociedad de Cardiología que identifique los casos. Porque si ellos los tienen a mano y saben, que diga quiénes son. Bueno, eso es... Porque también tenemos la práctica de decir un mal, pero no decimos de dónde viene el mal. Entonces yo creo que hay que ser responsables también. Y si ya usted identificó, no deje que sigan pasando y a través de un comunicado al Ministerio de Salud Pública comuníquele cuál es el centro, de dónde viene y cuál es el nombre del médico. O de los médicos. O de los médicos, en tal muchos. caso que lo tengan identificado. Muy bien. Sí, la verdad que hay que hacer una supervisión más exhaustiva porque todos los días se están abriendo nuevas estéticas, nuevos centros y muchas veces se hacen con un personal certificado que no es el que está ejerciendo en el centro. Entonces a la población también que tome en cuenta que quien dice en el cartel sea realmente quien le está atendiendo. Doctor, las mujeres van a hacerse cirugía plástica donde el médico que le pueda hacer 5 procedimientos al mismo tiempo. Y lo barato sale caro. Y que le cobre menos. Porque donde un médico que le diga, no, yo no te puedo hacer eso, las mujeres no van. Eso está comprobado. La mayoría de las mujeres eso es lo que van. Y se van a la capital donde Arroyo Hondo, que hay como 70 clínicas estéticas ahí, y hay médicos que le hacen 5 procedimientos. La espalda, el abdomen, los senos, las nalgas, todo en un solo viaje. Increíble. Bueno, gracias al doctor Víctor Tomás Méndez, que es director provincial Santiago 1 y sigue siendo asesor del ayuntamiento del alcalde Ulises Rodríguez. Así es que gracias por estar. En el área de salud. ¿No? En salud, claro, en salud, doctor, porque usted, doctor, no va a ser en recoger basura. No, por si acaso. Salud. Terminamos con el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso.